Pero para empezar a estudiar la prehistoria, primero tenemos que saber cuál es nuestro origen, es decir, cuándo aparecen los primeros homínidos. Hemos dicho que hace unos 4,4 millones de años, pero ¿cerramos los ojos y de repente aparecen los seres humanos en la Tierra? ¿O hay un proceso? Pues bien, hay un proceso de evolución que dice que los seres humanos procedemos de los primates. Es decir, los primates son como unos monos que aparecen hace 65 millones de años. ¿Y quién se inventa esta teoría? Pues un señor que se llamaba Charles Darwin y era un científico británico que vivió a finales del siglo XIX. Pues bien, hace más de 5 millones de años se empiezan a diferenciar los homínidos de estos primates. Y estos primates van a ser los antepasados de los humanos, el chimpancé y el gorila. Y estos homínidos se diferencian del resto de los grandes simios por unos cambios biológicos, es decir, unos cambios en el cuerpo. El primero de ellos es el modo de caminar bípedo, es decir, bípedo significa dos. ¿Cómo caminamos nosotros? Pues dando pasos y usando las dos piernas para dar zancadas. ¿Cómo es posible que nosotros podamos caminar de pie y los grandes simios no? Por la posición de nuestra cadera, que está en posición vertical, y la pelvis, que es el hueso que tenemos en la cadera, se ensancha. Al mantenernos de pie, se le reconoce como posición erguida. ¿Y qué pasa? Que ahora las manos están libres de caminar y pueden servir para sujetar herramientas, fabricar instrumentos, etc. Y esta liberación de las manos nos lleva a nuestra siguiente característica y cambio biológico. Es decir, tenemos un pulgar de la mano muy desarrollado y que se puede mover fácilmente. ¿Y esto qué hace? Que estos seres humanos, estos homínidos, pudieran sujetar y coger fácilmente los objetos, incluso objetos pequeños, y así las manos eran más ágiles para fabricar instrumentos. Y la tercera característica, el tercer cambio, es que la cabeza va a empezar a crecer. Es decir, el cerebro va a aumentar su tamaño y el hueso que guarda al cerebro también lo hace, el cráneo. Aumento del tamaño del cerebro y del cráneo, que hace que seamos más inteligentes. Y al tener más inteligencia somos capaces de hacer lo que nos diferencia de los animales: pensar, hablar, y la sociedad, que es el grupo de los seres humanos, cada vez se va a hacer más complejo, va a ir creciendo y va a ir desarrollándose. Pero estos cambios no se van a producir de la noche a la mañana, sino que tiene lugar un proceso de hominización. Este proceso de hominización empieza en África, hace 4,4 millones de años, o bien 7 millones de años, entre esas dos fechas, pero quedémonos con el hace 4,4 millones de años. ¿Pero por qué en esta fecha y no en otra? Pues creemos que puede ser porque hubo un cambio climático, es decir, de un medio tropical más húmedo donde había bosques, árboles altos, se pasa a un medio más seco y con menos árboles. Esto hace que ciertos primates que vivían en las copas de los árboles tengan que bajar al suelo y buscar allí nuevos alimentos. Por tanto, se tienen que adaptar al nuevo medio. Los homínidos más antiguos eran más parecidos a los monos. Y entre ellos vamos a encontrar el Ardipithecus y el Australopithecus. Son los primeros que usan instrumentos, pero estos instrumentos no los fabricaban ellos, aún no eran capaces. Y a partir de ellos vamos a tener el Homo habilis, el primero que fabrica herramientas. Y ya empieza el género Homo, es decir, se le puede considerar humano, no homínido. El Homo habilis es seguido por el Homo erectus, es decir, el primero que puede caminar totalmente erguido. Y vamos viendo un cambio en la mandíbula y un cambio en los rasgos.
será seguido por el Homo sapiens neandertal o neanderthalensis, que será el primero que realice enterramiento de sus difuntos. Es decir, ¿por qué esto es tan importante? Porque el enterramiento está asociado al rito. Y esto quiere decir que estos homos pensaban, tenían creencias, creían en una vida más allá de la muerte. Y por último, llegamos a nosotros, el Homo sapiens sapiens. Es el primero que empieza a hacer manifestaciones artísticas, es decir, pinturas rupestres en cuevas, pequeñas estatuillas, etc. Usaba el fuego. El primer Homo en usar el fuego fue su antepasado el Homo erectus y fabricaba instrumentos en piedra y hueso.